Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer webinario del 2026, donde hablaremos, como veis ahí, sobre el tema de la contratación pública y el control de los proveedores. En esta ocasión nos acompaña Luis Felipe Carvajal, a quien dejo la palabra. Y como siempre, y como ya sabéis, ¿vale? Yo estoy ahí detrás del panel de preguntas o del chat. Cualquier cuestión que queráis plantear, pues yo se la iré trasladando a Luis Felipe. Luis Felipe, cuando tú quieras, Muchas gracias, todo Pedro. tuyo. Muchas gracias. Bueno, primero, ante todo, buenos días a todos y a todas, justamente para este webinar que vamos a ver el tema en concreto de proveedores TIC bajo control, cuáles son las claves, cuáles son los riesgos, justamente de la contratación en las entidades públicas, en el tema digital y también un rol fundamental, el tema de cumplimiento, ¿vale? Justamente como Pedro estaba comentando anteriormente, yo no puedo ver cuando queráis hacer una pregunta, así que se la hacéis a Pedro y en cualquier momento podemos interrumpir si hay un comentario o si en todo caso hay alguna pregunta. Bueno, quería empezar el tema que nos compete el día de hoy dando una situación muy real, ¿vale? Un día, el día de mañana o el día lunes, el día ese que sea, porque es un ejemplo, un ciudadano intenta hacer un trámite urgente, ¿vale? Y no lo puede hacer. Obviamente, la administración pública, que es la parte responsable, identifica que el sistema está caído. ¿Qué pasa? Pues claro, es algo preocupante. Pero en muchos casos, el problema no está dentro, sino es del proveedor. Y eso no es un tema que sea algo correcto o sea algo incorrecto, pero es una realidad, ¿vale? Entonces, hoy día vamos a hablar de eso, de cómo controlar, cómo gestionar justamente a los proveedores que nos brindan esos servicios estratégicos, críticos, o como cada entidad lo haya puesto en su matriz de riesgo, ¿vale? Y al día de hoy es algo que es una realidad, directamente dependemos de la tecnología. Y como nosotros, como vosotros, como la Junta, su objeto en general no es hacer tecnología, sino brindar soluciones a los ciudadanos, pues tenemos obviamente que dar este tema de la tecnología a proveedores, a terceros, y eso no está mal, pero bueno, siempre hay un riesgo, el riesgo cero no hay. Si existiera el riesgo cero, pues aquí no me tendrías hablando porque ¿para qué? Así que nada, vamos a comenzar un poco. Les voy a poder, aquí está el índice de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos un poco a recorrer esta situación que paso a paso que el día de hoy vamos a poder ver primero, a entender, ¿no? Vamos a poder entender un contexto actual, ¿no? Vamos a ver todo el tema de analizar quiénes son los proveedores TIC, veremos un poco también el tema normativo, vamos a identificar los riesgos reales, ¿no? Y finalmente, cómo se puede gestionar o tener el control mediante, obviamente, la contratación y la supervisión del proveedor, ¿no? De manera introductoria, solamente para un poco situarnos en ese contexto, ¿no? Si estamos hablando de hace 20 años, bueno, hace 20 años no había una dependencia tecnológica, ¿vale? Todo el tema de lo de ciberseguridad, todo el tema del mundo ciber en general, se ha acelerado mucho a partir de la post-pandemia. Entonces, sí, el día de hoy la tecnología es un pilar. La tecnología es algo base dentro de las entidades, dentro de las empresas, dentro de la sociedad, y eso es algo que no va a cambiar. Todo lo contrario, me atrevería a decir, cada día
vamos a ver nuevas cosas. Ahora estamos viendo el tema de la IA, pero mañana no sabemos qué vamos a tener control o qué se nos va a presentar. Y por lo general todo eso es un tema para poder facilitarnos nuestro día a día, tanto en el trabajo, para solucionar problemas en general, ¿no? Pero al final hoy todo el tema de la tecnología es el núcleo, ¿no? Del servicio público. Trámites muy sencillos a través de la web, a través de la aplicación, pues eso es el día a día. Y yo creo que vosotros sois conscientes que al final esto tiene un impacto muy fuerte en los ciudadanos, en la gente, porque al final eso es lo que ellos recurren. Cualquier fallo o algo, justamente estamos nosotros para poder controlar y gestionar todo eso, ¿no? Y bueno, como lo comentaba antes, al día de hoy, como es un tema que la tecnología al día de hoy es ya un soporte que no se puede desprender de ella, al final esto cambia las reglas de juego por completo, ¿vale? Entonces vamos a ir un poco a ver cuáles son los objetivos de este webinar. Principalmente lo que vamos a poder ver aquí en el tema del webinar y lo que yo os voy a poder explicar de la manera más sencilla. Yo no quiero entrar a nada de tecnicismos porque al final creo que esto es para un poco reforzar la importancia que es el papel de los proveedores TIC en el sistema público, ¿no? Entonces vamos un poco a ver el tema del análisis del papel que ellos desempeñan justamente como proveedores TIC, identificar los principales riesgos que al final el tema de externalizar a los servicios tecnológicos, qué tipo de riesgos hay desde el punto de vista de ciberseguridad, ver un tema de marco normativo que cada día se está poniendo más riguroso, tanto desde las normas comunitarias como las normas locales. Cada vez se está regulando más y más la contratación pública de los servicios tecnológicos porque somos propensos, y ya os va a ver en la presentación, que al final del 100% de cualquier ataque o fallo del sistema va dirigido a la administración pública, pero eso vamos a hablarlo un poco más adelante, ¿no? Y también es importante las buenas prácticas que se tiene que seguir para garantizar el control tecnológico de la administración pública en el tema de los sistemas. No con decir que nosotros tenemos implementado diferentes controles, medidas, certificación, ISO, estándares internacionales, eso en el papel o decirlo está muy bien, pero en la práctica es donde se ve si efectivamente tenemos todo esto que al final es el tema que nos va a ver. Y bueno, al final aquí hay una breve frase que me parece muy importante decir, que al final la digitalización de las administraciones públicas ha incrementado significativamente y al día de hoy, por más que sea un tema interno o sea un servicio, un software, sistema que se haya desarrollado de manera interna, sí o sí siempre va a haber un proveedor atrás nuestro. Ni siquiera las grandes empresas del mundo en general, ellos generan softwares y todo esto, pero ellos siempre hay proveedores que dependen, porque es imposible no depender de los proveedores y en este caso de los proveedores de la tecnología, ¿no? Justamente para todo el tema del desarrollo, mantenimiento y operación del sistema digital. Entonces, el objetivo aquí es no solo entender, ¿no?, qué hacen los proveedores, sino comprender el impacto real, ¿no?, que los riesgos introducen cuando estamos nosotros permitiendo y dando acceso a los proveedores que van a llevar a cabo determinada función, ¿no? Pero justamente ese es el reto al día de hoy, ya no es solamente contratar, sino es gobernar, es decir, controlar, gestionar al proveedor
que tiene la función o que tiene tal o cual, obviamente entiendo que es por un tema de licitación pública y saber cómo nosotros podemos tener la llave para que ese proveedor no pueda monopolizar toda la gestión y nosotros podamos también responder ante cualquier fallo o cualquier ciberataque. Pasamos a la segunda diapositiva. Y aquí sí, es justamente lo que estaba comentando antes, ¿no? Es que en los últimos años, y esto no se veía, como les comentaba, desde la pandemia, o post-pandemia, perdona, el tema de la transformación digital ha sido un tema sí o sí obligatorio. Es un tema que ya después de esto, la realidad de cómo llevar los servicios públicos, en específico, justamente en este caso, cambió por completo. Es que antes todo lo de por ejemplo, la cita previa y muchos servicios que al día de hoy se ofrecen era presencial. Pero claro, con todo este cambio que hubo, al final las administraciones públicas se han visto obligadas para bien, porque al final eso beneficia a la sociedad en digitalizar muchos de los servicios que se brindan y también de manera interna. O sea, no estamos solamente ya hablando de los servicios que se le da al ciudadano, ¿no? También se está hablando de la parte interna, de la gestión interna, porque dentro de una administración pública también hay personas y eso también se tiene que gestionar. Y al final todo eso ha ido un proceso muy acelerado que justamente se caracteriza que todos los procedimientos administrativos, el desarrollo de los servicios electrónicos accesibles, ¿no? La interoperabilidad de los organismos públicos, es decir, ya no es solamente es un tema de interoperabilidad entre solamente en este caso en la Junta de Andalucía, pues la Junta de Andalucía tendrá que tener alguna conexión con Hacienda, con determinadas entidades públicas de la Administración Central y eso también se ha llevado a cabo. La automatización de los procesos internos, eso es algo vital, es algo que al día de hoy se ve un tema de evolución, permite justamente mejorar todo el tema de la eficiencia, la calidad de los servicios públicos, pero es que, claro, lo que estoy diciendo son todos beneficios, pero luego también implica que es más complejo, además de dependencia, ya no te digo dependencia a los proveedores, sino ya dependencia a sistemas tecnológicos que al día de hoy son complejos, son sistemas que no solamente es un software y ya está, sino es un sistema que reúne diferentes software, diferentes mecanismos que se integran todo en uno. Y basta que solamente uno falle para que todo el sistema caiga. Entonces, eso yo creo que es un tema muy importante para poder tenerlo en cuenta. Todo el tema de la transformación digital que ha sufrido el tema, las administraciones públicas, pero definitivamente la complejidad en sí es enemiga del control si no se gestiona bien. Pero si es que esa complejidad es gestionada y controlada de manera correcta, mm, siempre van a haber incidentes, siempre van a haber amenazas, siempre van a haber riesgos, pero justamente eso es lo que se quiere tener, ¿no? El control y poder reaccionar a tiempo ante cualquier ocurrencia que podría pasar ante esto. Ya yéndonos a otro tema que es un tema de la dependencia tecnológica que un poco he hablado anteriormente, ¿no? La disponibilidad y la seguridad de todos los sistemas, al final lo que se busca es garantizar la continuidad, ¿no? De los servicios públicos que se brindan a través de diferentes plataformas, ¿no? Cualquier fallo, cualquier incidente que podría pasar en todo este tema de la seguridad afecta directamente a los ciudadanos, que también hemos nombrado, a que lo he nombrado anteriormente, y las empresas. Es algo fundamental. Y claro, y todo este tema de cómo funciona, porque muchas veces nos preguntamos, claro, pero
cuál es el funcionamiento del día a día, el cotidiano, que al final las administraciones están en el tema tecnológico, pues es que hay muchas, y aquí yo se las podría enumerar, ¿no? Pero solamente eso es a modo de algunas, porque es que son muchas. Está el sistema de gestión administrativa, están las plataformas de los servicios electrónicos, infraestructuras tecnológicas, redes de comunicaciones, sistema de identidad electrónica, plataforma de almacenamiento, que sería la nube en este caso, ¿no? O de tratamiento de datos, que claro, aquí ya estamos viendo un tema de datos. Entonces, hay que también poner énfasis en esto. Cuando nosotros tenemos a un proveedor que se le entrega un servicio para que lo gestione o para que lo implemente, sí o sí va a tener que tratar datos. Y eso ya vosotros sabéis, no me voy a ir un poco más allá del tema legal, ¿no? El tema de cumplimiento, pero claro, si es que va a gestionar datos, hay que ver si son datos sensibles, si es que son datos que son datos estratégicos, son datos riesgosos, son datos que al final el proveedor sí o sí lo va a tener que tener en su poder para poder gestionar o implementar la solución que se le haya encomendado, ¿no? Entonces, aquí, claro, para poner un poco el tema de la dependencia tecnológica, ya se ve que todos estos ejemplos que he dado anteriormente al final se ve a través de la tecnología y al final esa tecnología muchas veces, si no por decir un 80-90%, atrás hay un proveedor tecnológico. Y como lo repito, eso no está mal, eso es normal, pero hay que justamente ver un poco cómo se puede ir viendo el tema de las fases de la implementación de esos proveedores dentro de nuestro sistema, porque hay que acordarse que es el sistema de la entidad pública, o en este caso de la Junta. No es el sistema del proveedor, es el nuestro, son nuestros datos, son las soluciones que nosotros luego hemos contratado. Y todo eso tiene al final un tema de planificación, un tema de análisis, un tema de un diseño estructural, cómo se va a querer que se ponga todo esto, si es que va a ser un proveedor único, si ese proveedor único va a ser un proveedor que va a monopolizar todo el tema del sistema o van a ser varios, si ese proveedor, que ya luego lo vamos a hablar un poco más extenso, tiene subcontratado a otros proveedores tecnológicos y cómo eso nos impacta el desarrollo principal, ¿no? Integración, implementación en la práctica y lo más importante es el mantenimiento y el soporte. Pero yo no estoy hablando de mantenimiento y soporte solamente del servicio o del software o del sistema que ese proveedor o los que está subcontratando ya no está brindando. Estoy hablando de un mantenimiento del funcionamiento o de la comunicación que se tiene con el proveedor que sea encargado. Dejar un proveedor entrar a tu casa y tú no tener ningún control y solamente dejarlo que se pasee por toda la casa es uno de los errores más comunes que se ven al día de hoy en la actualidad. Entonces, sí quería hacer énfasis en esto para poder ya comenzar los otros temas. Eh, un ejemplo justamente en el tema de la dependencia tecnológica es, claro, que un fallo, por ejemplo, en la identidad digital, que puede paralizar literalmente miles de trámites en cuestión de minutos. Y que estamos ahí nosotros para poder voltear y decir, oye, tu proveedor A, B o C, no voy a decir ninguna empresa en concreto, pero es que no es necesario decirlo. Si hay algún fallo, tenemos que voltear al proveedor, sí, pero también nosotros tenemos que haber hecho nuestra tarea y saber qué controles o qué respuestas internamente nosotros podemos brindar si es que el proveedor al final se desvincula o no tiene una respuesta rápida. Y ahí también viene otro tema que luego se va a comentar, que es el tema de la continuidad de negocios que se habla. En este caso sería continuidad del servicio. No podemos depender o solamente fiarnos que el proveedor nos va a dar la solución del problema que pueda haber. Nosotros como entidad
pública que al final ha contratado a este proveedor, tenemos que también tener un plan A, plan B y un plan C para poder responder o poder solucionar eso y que el impacto no sea algo tan grande para el tema de los ciudadanos o de repente de manera interna, ¿no? Es diferente, un ejemplo también, que por unos minutos la web de la Junta se caiga y deje de funcionar por unos minutos que tal vez pues, el sistema integrado para que se puedan pedir las citas previas o para que se hagan transacciones o para que se hagan consultas, todo eso se caiga. Entonces, claro, hay niveles de criticidad, por eso al momento de clasificar a los proveedores tecnológicos al día de hoy, se les tiene que ver si es un proveedor estratégico, si es un proveedor solamente que va a brindar un servicio que al final no impacta mucho, si es crítico, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al final, todo esto de la dependencia tecnológica convierte en la tecnología en un elemento crítico, pero vamos, crítico en temas de continuidad del servicio al público, que al final eso es lo que hacen las entidades públicas, brindar un servicio público y cada entidad quiere brindar ese servicio de la manera que sea de 10, ¿no? Pero tampoco podemos cerrar los ojos, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber incidentes que justamente lo vamos a poder ver un poco más en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que yo me quería un poco centrar es la idea de este cuadro que os presento, que es cómo la tecnología o la externalización de la tecnología, en este caso, se ve reflejado en todo el tema del mercado. Y yo hablo del mercado tanto del mercado privado como el mercado público, ¿vale? En el mercado en general. Y aquí se puede ver que cada vez se externaliza más y en este caso el 53% de las administraciones públicas externalizan los servicios tecnológicos, no al 100%, pero bueno, es muy importante el dato teniendo en cuenta que hay otros sectores en el sector privado que no lo están haciendo. Entonces, claro, ya nos metemos más del 50%, eso quiere decir que la administración pública cada vez se está volviendo mucho más tecnológica, mucho más digital y por ende obviamente tiene que externalizar porque si es que no se externaliza internamente es un poco, es imposible llevar tantos servicios, sistemas desde una manera interna. Y como nuevamente repito, no es nada malo, solamente que hay que ver cómo se gestiona esa externalización de la tecnología, ¿no? Y bueno, esa externalización, perdona, de la tecnología al final es justamente para poder mantener y desarrollar los sistemas de las administraciones que recurrentemente, con frecuencia, que recuerdan, perdón, con frecuencia a los proveedores tecnológicos más especializados en el mercado porque justamente se quiere el mejor servicio para que se pueda brindar, ¿no? Y dentro de los que más destacan de estos está justamente desarrollo de software, mantenimiento de las aplicaciones, tecnologías nuevas, servicios de cloud o de la nube, que al día de hoy es uno de los servicios más críticos porque al final, al día de hoy, toda la información ya no está en el papel, ya no está archivado, ya no, al día de hoy toda la información está en una nube. Y hay que ver al final que se va a desarrollar eso de manera más profunda luego. Esa nube, ¿con quién la comparto? ¿Es una nube exclusivamente para mí? ¿Es un espacio que me está dando el proveedor en la nube solamente para mí? ¿O es una nube que yo comparto con diferentes administraciones, con diferentes empresas que no tienen nada que ver con el sector con el que yo estoy? Entonces, es algo muy importante. Y bueno, el servicio de la ciberseguridad, y es normal porque es que, claro, no somos especialistas en muchos temas y tenemos que delegar
mediante obviamente una licitación pública a terceros para que lo puedan llevar, ¿no? Entonces, al final, todo ese tema de la externalización de la tecnología que justamente se va a ver reflejado en los proveedores terceros que van a entrar a la infraestructura, al final permite sí tener unos conocimientos más especializados, permite acelerar proyectos, permite muchas cosas de manera positiva, pero hay que también saber que no todo es... no todo lo que brilla es oro, como dice la frase, ¿no? Aquí viene incluido el tema de riesgos. Cuando nosotros estamos externalizando un servicio, estamos, nosotros tenemos que ser conscientes que estamos introduciendo riesgos al servicio y a la entidad, ¿no? Entonces, claro, y todos esos riesgos al final están asociados a la dependencia tecnológica que se tiene en un marco general y también al proveedor y también a la seguridad de la información que éste nos brinda. Entonces, es, es, es muy fácil y hay un... Siempre se dice esto de, para gestionar esta complejidad, las administraciones tienen que, obviamente, externalizar. Y es que es toda la razón, todo, tiene todo el sentido, porque eso al final te genera todos esos beneficios que estamos viendo de especialización y acelerar proyectos y de brindar un mejor servicio. Pero claro, al final, externalizar no es solamente es delegar, es justamente tener el control o por lo menos compartir el control con el proveedor que está viniendo contratado para que implemente tal o cual este proyecto. Nosotros no podemos dar la llave y cerrar los ojos. Tenemos que dar la llave y tener una segunda llave, un duplicado de esa llave en manera metafórica o en todo caso compartir y saber qué está haciendo ese proveedor y que me permite a mí justamente hacerle seguimiento, ¿no? No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o hay algún comentario sobre el tema o seguimos. Seguimos, No, ¿no? continúa, continúa, Luis Felipe, sí. Vale, fenomenal. Nada, pues eh, os quiero mostrar un tema que es muy interesante y justamente es uno de los objetivos, que es el tema de los proveedores TIC y cómo ellos están incluidos en el tema de la cadena desde el suministro digital, ¿no? Al día de hoy los proveedores no actúan de forma aislada. Eso hay que tenerlo sumamente claro, ¿no? Forman parte de una cadena, ¿no?, de desarrollo de infraestructura, de cloud, de subcontratación, que al momento que nosotros lo contratemos, todo eso que he mencionado se va a venir reflejado como un riesgo o como un tema de operatividad dentro del sistema de la entidad. Entonces, al final, la seguridad de los sistemas públicos, como bien lo dice la diapositiva, depende no solo de la organización, sino también depende al día de hoy de los proveedores y de los subcontratistas que intervienen en la prestación del servicio, y justamente los proveedores TIC deben de considerar parte del perímetro de la ciberseguridad de la administración pública. No es que ellos sean un peligro, solamente que cualquier incidente, cualquier ciberataque, cualquier cosa que pueda pasar en la prestación del servicio, dentro del perímetro justamente que siempre se mapea en temas de riesgos, de controles y todo esto, hay que tener en claro que también el proveedor es parte de este riesgo y es parte tiene que estar en mi mapa del tema de de la ciberseguridad. Y al final justamente los proveedores TIC, al formar ya de la cadena de suministro digital, porque antes hablábamos de la cadena de suministro y hablábamos de un tema más logístico y un tema más que se ve al día a día, ¿no? Pero es que al día de hoy existe una cadena de suministro digital y todo esto puede tener un significado
como de acceder a los sistemas internos de la entidad pública, gestionar las infraestructuras de la entidad pública, justamente infraestructuras tecnológicas, me estoy refiriendo, ¿no? Procesar información sensible. Yo aquí me quiero detener porque siempre estamos hablando de temas de la tecnología, del tema de la infraestructura, de todo, de las innovaciones, que eso está fenomenal, pero es que todo eso son datos que nosotros les estamos dando a los proveedores y que ellos al final lo van a tener que gestionar. Justamente por eso se hace un contrato que se encomienda el tratamiento de protección de datos y bueno, se hace un estudio de impacto a ver qué tan crítico puede ser esos datos, pero al final, como administración pública que sois, los datos en un 90% me atrevo a decir esos datos son datos sensibles. No me estoy refiriendo a datos personales. También pueden ser datos estratégicos, pueden ser datos confidenciales que por la característica que el proveedor va a dar el servicio, tiene que tener la información porque justamente estamos externalizando con un tercero y al final tiene que tener obviamente toda la información posible para poder brindar y poder implementar todo el servicio de la manera que nosotros le hayamos puesto en los pliegos y obviamente reflejado en el contrato. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta y yo siempre lo recalco, un proveedor tecnológico no es lo mismo que un proveedor que un proveedor físico. Se podría decir que toda la interacción es de manera física, porque al final, no sé, si yo, no sé, poner un ejemplo del día a día, no es que el proveedor vaya a ir al mercado a dejar los productos, no, aquí el proveedor, yo le estoy entregando información y esa información eh, y es como se plantea todo el tema de lo de ciber. La información al día de hoy es lo más valioso. Eso muchas veces no se puede cuantificar en dinero. Entonces, claro, le estamos entregando lo más preciado que una entidad pública puede tener, que son los datos de diferentes categorías, y se lo estamos dando al proveedor, ¿vale? Y bueno, el tema de justamente participar en el desarrollo de un software crítico o no solamente participar, sino que sea el único que lo implemente al 100%. Ya eso va a depender un poco del tema de cómo, de qué servicio sea y cómo se plantee, ¿no? Y aquí justamente como mensaje clave quiero dejar que todo esto de lo del riesgo que estamos hablando no está en un punto, sino está distribuido. Es decir, todo el tema de esos riesgos que estamos hablando o estos inconvenientes que puede pasar justamente a depender de un proveedor tercero de la tecnología, al final no está solamente en la implementación, no está solamente en una fase, está desde que se contrata hasta que se acaba el servicio y justamente durante la ejecución. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro y al final, claro, la seguridad depende de toda la cadena y no solamente de la organización, es decir, la cadena de suministro que se tiene con los proveedores tecnológicos no solamente depende de ellos, sino también depende de la organización. Y ahí justamente más adelante vamos a ver todos los controles que nosotros debemos de hacer para que esto se pueda materializar de manera correcta, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a entrar un poco más al tema bueno, al tema que sé que nos compete y hablar un poco de, al final, ese tema de, espera, ¿qué me ha pasado? No, está bien. Un poco de qué es un proveedor TIC, ¿no? Al final, los proveedores TIC, al final, ¿qué son? Porque claro, lo podemos tener idealizado, pero al final, ¿qué son? Bueno, en el ámbito público, en estricto, esos proveedores son los que diseñan, desarrollan toda la operación de los servicios digitales que se utiliza en la administración pública y que al final se refleja en millones de ciudadanos. Eso es el proveedor TIC. Al final,
los que están atrás de cada sistema que se aplica en el día a día. Y eso al final sí puede ofrecer un proveedor TIC diferentes servicios, que era lo que un poco estábamos viendo antes, ¿no? Ellos pueden desarrollar unas aplicaciones informáticas, pueden implementar softwares, solamente un proveedor puede hacer el mantenimiento y otro lo puede implementar perfectamente. Un proveedor no necesariamente tiene que hacer todo eso, como decía, cómo se plantee el servicio o cómo lo quiera cada entidad, pero no necesariamente el que desarrolla o el que implementa es el que le da el mantenimiento. Eso es justamente, depende de cómo se haya gestionado, cómo se haya puesto en marcha el sistema, ¿no? También es un tema de la gestión de las infraestructuras tecnológicas, los servicios de la nube, la consultoría tecnológica, los servicios de ciberseguridad. Entonces, claro, al día de hoy los proveedores tecnológicos ya te brindan todas las soluciones que una entidad requiere. Es por eso que al día de hoy se externaliza más y es por eso al día de hoy que somos más dependientes de ellos, porque ya han abarcado todos los frentes, desde la creación, desde el desarrollo especializado para una entidad pública, estoy hablando, no que sea un enlatado y se ponga en marcha. A veces se desarrolla especialmente para una entidad, pero aún así no solamente puede ser uno, sino pueden ser varios que están ahí desarrollando dentro del sistema que se esté dando, ¿no? Y al final un proveedor TIC es una empresa que proporciona pues tecnología, pues información, y al final eso es lo que busca justamente diferentes áreas de la entidad pública, ¿no? Aquí en este gráfico que quería, bueno, es un gráfico bastante sencillo, pero al final se puede ver un poco de la evolución de cómo era antes, ¿no? Cuando antes nosotros hablábamos de la infraestructura física crítica, hablábamos de los servidores, ¿no? Pensábamos pues de los servidores que están en diferentes lugares, y tenerlo siempre operativo y resguardado, ¿no? Pero claro, va pasando los años y al final la infraestructura física se comienza ya a poner de una manera más virtual. Ya no solamente está la parte de la infraestructura física, sino ya hay una parte que ya está en las redes, en los sistemas. Ya no dependo solamente de que esté de manera física, sino también ya está en todo el tema ciber, ¿no? Y luego ya vamos viendo cómo ya hay contenedores, ¿no? Los contenedores, obviamente se habla de, ya no solamente soporta, sino también contiene la información. Entonces, se va viendo un poco más el tema de la evolución, y justamente lo que estábamos viendo antes, cómo en el 2020 todo esto se comienza a automatizar. Es una automatización que no fue querida, ¿no? Fue un tema provocado justamente por la pandemia, que en algún momento íbamos a llegar a esto, sí, definitivamente, por lo menos eso es mi manera de ver. Pero claro, es que al verse el mundo paralizado ante un acontecimiento que ni siquiera en los mejores sistemas de gestión de riesgo de la mejor empresa o de la mejor entidad, sea aquí en España, sea a nivel Unión Europea o sea a nivel América, nadie tenía eh, monitorizado dentro de sus riesgos una pandemia mundial. Eso no se tenía. Y justamente en el 2020 se comienza a automatizar todo, porque ahí ve justamente la necesidad, la entidad pública de decir, oye, si es que pasa este acontecimiento, yo ya no me puedo permitir en detener o en paralizar todo. Al final eso tiene que continuar, o por lo menos lo esencial tiene que seguir funcionando. Y es ahí cuando ya todo se comienza a automatizar y todo comienza a entrar esos proveedores tecnológicos, y justamente el mercado de los proveedores tecnológicos comienzan a crecer, porque antes era un tema
muy focalizado, se creía que era un sector muy específico, pero al día de hoy es que ha crecido de una manera tan, tan rápida que podemos tener una licitación y se pueden presentar, obviamente, habrán empresas más grandes, habrán empresas más pequeñas, pero al final hay. Entonces, eso quiere decir que al final el mismo mercado ha visto la necesidad que todo o el futuro, ¿no? Va a ser todo vía virtual y ya la presencialidad o ya el tema físico cada vez se está dejando a un lado por todo ese tema de la globalización de la información. Antes hablábamos de globalización de las personas, que hablas mucho más rápido y de un país a otro o de un continente a otro, pues al día de hoy, a partir del 2020, estamos hablando de que ya la información y la automatización de manera interna ya es a nivel mundial. Y como estábamos hablando antes, ya no es un tema que la entidad preste el servicio al ciudadano, no. Estamos hablando que esos proveedores nos permiten también que entre entidades se puedan comunicar, que sea también una comunicación en entidad con el ciudadano, entre entidad con entidad, en entidad con la empresa, o sea, ya se ve ya un tema más global, ¿no? Y bueno, ya la cerecita, como yo siempre digo, de este tema del desarrollo de los proveedores TIC, que comenzaron como un tema de infraestructura física y al día de hoy ya es la IA. O sea, nadie iba a pensar ni siquiera en los mejores, ni siquiera para nosotros era un poco más cosas de película o de serie, ¿no? Es decir, todo el tema de la IA. Pues al día de hoy, señores, la IA ha llegado, la IA está aquí desde el año pasado o desde hace 2 años y es un tema que queramos o no, hay que aceptar y queramos o no, también van a haber cada vez más proveedores de la IA y cada vez más atrás de esos proveedores de la IA habrán otros subproveedores que nosotros al final vamos a tener que incorporarlos dentro de nuestra organización porque por más que uno quiera ser muy conservador y no quiera ir tanto o tan a la mano como como el mundo está actualizándose, si nosotros no tomamos la IA como una solución o como un método para solucionar y simplificar todos los procesos, se va a quedar la administración pública en desventaja. Entonces, claro, al día de hoy ya hay administraciones públicas que usan la IA, usar la IA de manera responsable, usar la IA para simplificar procesos, usar la IA para tener más soluciones. Entonces, claro, ya se ve y es que, claro, han pasado 25 años y en 25 años, de un momento a otro, nos hemos visto que al día de hoy dependemos 100% del tema ciber, por ende, como les comentaba, dependemos de esas empresas de la tecnología y como digo, no es nada malo, pero bueno, todo tiene un tema también de riesgo, ¿no? Entonces, venga, vamos a continuar con el segundo punto y aquí ya entramos un poco más a la carne del asunto, que es todo el tema de los proveedores, los tipos de proveedores que existen al día de hoy en la tecnología de la información y comunicación, ¿no? Que justamente colaboran con las administraciones públicas. Antes de entrar un poco a los tipos de los proveedores que se existe al día de hoy y qué servicios brindan a la administración pública, aquí os he puesto un gráfico, ¿vale? Solamente de Andalucía y aquí se puede ver cómo ha crecido tanto de la manera en la facturación o en la creación de empresas, tanto de startups o empresas de toda la vida que se han ido transformando para brindar estos servicios. ¿Cuántas son grandes empresas? ¿Cuántas son pymes? Al final, al día de hoy, si la entidad pública va al mercado a buscar proveedores, pues al día de hoy hay proveedores para todo. O sea, al día de hoy no podemos decir que no hay proveedor. Era justamente lo que yo comentaba antes, ¿no? Habrán proveedores mejores, habrán proveedores con más reputación, habrán proveedores
que tengan más ISOs o más sistemas que te brinden más confiabilidad, sí, pero es que también hay proveedores que están comenzando a ser creados justamente orientados solamente al sector público. Y solamente en Andalucía ya se puede ver que al día de hoy, o por lo menos del informe que yo pude tener a nivel regional, hay 862 empresas que al día de hoy solamente se dedican al sector público andaluz. Es decir, han visto esa necesidad por parte de la administración pública y se ha comenzado, como te digo, venir empresas extranjeras. Cuando hablo de extranjeras, es fuera de la Unión Europea, ¿vale? A venir a Andalucía y a brindar diferentes soluciones y servicios que al día de hoy la entidad lo necesita. Es que si nosotros hablamos de esos datos hace 3 o 4 años, obviamente que no había los proveedores suficientes. Lo óptimo es que todos esos proveedores tengan todos los estándares internacionales, tengan todas las medidas de seguridad, pero claro, es que conforme el mercado vaya creciendo, va a ir madurando y haremos lamentablemente muchas veces un error prueba y vamos a ir descartando a empresas. Obviamente lo que se espera no es por una experiencia negativa dentro, sino por una experiencia negativa que estamos viendo de afuera y se va descartando a tal o cual proveedor para que obviamente el problema no se dé dentro de nuestra organización o dentro de nuestra entidad. Entonces es importante ya saber cuánto están facturando, es que muy importante. No estoy hablando de toda España, solamente estoy hablando de Andalucía. O sea, mira cuántas empresas se crean, cuántas empresas están innovando para solamente el sector público. Entonces, bueno, me pareció muy importante ponerlo en la presentación justamente para que puedan ver cuáles son las empresas o cuál la cantidad de empresas que el día de hoy están en el mercado de Andalucía, que es un mercado bastante grande, pero claro, es curioso que solamente hayan empresas que estén destinadas a la administración pública. Por lo general, las empresas quieren interactuar con empresas privadas y con empresas y con la entidad pública, ¿no? Pues no, al día de hoy son empresas solamente enfocadas a brindarle tal o cual servicio a la entidad pública. Y bueno, al final, entre los principales tipos de proveedores de tecnología que colaboran, obviamente, con la administración pública, bueno, yo digo colaborar, pero bueno, al final se contrata, ¿no?, a un proveedor, son empresas de desarrollo de software que al final se encargan de diseñar y desarrollar las aplicaciones. Empresas, bueno, es un poco lo hemos visto antes, ¿no?, de mantenimiento, de la realización de los soportes, de corrección de errores, ¿no?, evolución funcional de los sistemas, proveedores de infraestructura tecnológica que puede ser crítica o estratégica, la gestión de los servidores, las redes, los centros de datos. Nuevamente aquí recalco centro de datos, que es lo más importante que gestiona esos proveedores y nosotros le damos a ellos, ¿no? Proveedores de la cloud o de la nube, ¿dónde está toda mi información? Que eso lo vamos a ver luego. La información está en la nube. Sí, fenomenal, pero ¿dónde está? Está aquí en la nube desde, para ponerlo un poco más gráfico, en España, dentro de la Unión Europea, o de repente se va afuera y justamente se ve todo el tema de, bueno, si es que se va afuera de la Unión Europea, obviamente hay unos riesgos incalculables que obviamente yo no recomiendo para nada, pero bueno, si es que al final la entidad toma la decisión, tener en cuenta que una empresa que tiene la nube en otro país que no es dentro de la Unión Europea, hay mucho más riesgos porque al final hay regulaciones diferentes. Como vosotros sabéis, una regulación europea o la española no es igual que una regulación americana o una como una china o una rusa, que son completamente diferentes y muchas veces entran en temas de contradicciones, ¿no? Bueno, empresas de ciberseguridad y, bueno, justamente servicios especializados en la protección de sistemas, detección de amenazas y respuestas a incidentes. Y aquí me quiero detener un poco en el último punto porque, claro, estamos dándole el servicio o la responsabilidad, que al final la responsabilidad nunca se va a poder delegar.
al final si pasa algo, siempre, en este caso la Junta, va a tener que dar frente ante la sociedad, ante los medios y dar explicaciones. Y claro, el proveedor luego tendrá que responder ante nosotros, pero claro, como imagen y como responsabilidad no podemos delegárselo a un tercero. Contractualmente, sí, pero en la práctica nadie va a ver a la empresa que ha fallado, sino va a ver a la administración pública, en este caso la Junta, que es en teoría que me debería dar todo este servicio de los incidentes. Y claro, yo le estoy dando a una empresa o a varias empresas el tema de la protección de sistemas e imagínense que esta empresa falla y no puede no me brinda el servicio adecuado de la detección de la amenaza. ¿Qué puede pasar? Porque como digo, ningún sistema es infalible, no hay el riesgo cero. Pero ¿qué se hace en esos casos? Pues eso lo vamos a ver a continuación, pero quiero que se quedáis con esa idea, que por más que haya un contrato, por más que haya unos pliegos técnicos, por más que se haya, vamos, todas las medidas de seguridad de la manera de responsabilidad, siempre esos proveedores van a responder ante nosotros, pero nosotros somos los que vamos a responder hacia nuestro cliente final, que es obviamente el ciudadano del día a día, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un poco al tema de los servicios tecnológicos externalizados. Aquí, dentro de los principales, las administraciones públicas, perdón, ¿qué es lo que más externalizan a nivel de números? ¿Vale? Aquí está el tema de los portales web institucionales, que al final es la primera ventana que se tiene que el proveedor lo arma de acuerdo a cada característica de cada entidad, pero al final muchas veces la administración de esos portales no se tienen de manera interna, sino también se tiene con un proveedor y ahí volvemos a lo mismo del tema de la externalización, ¿no? Las sedes electrónicas, el sistema de gestión de expedientes de diferentes, puede ser de salud, puede ser expediente judicial, puede ser expediente de cualquier sector, pero al final es una gestión de expedientes, ¿no? Plataformas justamente de la interoperabilidad entre entidad con empresas, entidad con el ciudadano, identificación digital, que luego vamos a ver un poco desde la normativa, cómo al final esto se va dando y es algo muy crítico si es que pasa al final un tema de algún incidente en ese servicio, ¿no? Almacenamiento documental, todo lo que hablábamos antes, al día de hoy ya los documentos no están en físico, están ya en la nube. ¿Qué pasa si es que estos proveedores no responden de manera correcta o no tienen un mecanismo de cómo responder, ¿no? Y bueno, y obviamente toda la herramienta de análisis de datos para obviamente mejorar todos estos servicios que hemos mencionado antes, ¿no? Eh, Importante aquí, refuerzo, sí. Decir que son servicios esenciales para los ciudadanos, para las empresas, eso está más que obvio, ¿no? Pero al final, como vengo repitiendo esta idea bastante, sí, es verdad que es un tema que se va a analizar y es esencial, pero es una responsabilidad muy grande que le estamos dando a los proveedores que están entrando a la entidad para ver todo el tema de los datos, todo el tema del sistema operativo y todas esas cosas que al final es donde está el riesgo, ¿no? Si vemos un poco más como el tema de modelos de servicios tecnológicos, ¿vale? Eh, Aquí hay un poco de todo, ¿no? Hay muchos servicios tecnológicos que se prestan, ¿no? Mediante la nube, la famosa cloud, ¿no? Y al final cada modelo implica diferentes niveles de riesgos y de responsabilidad en materia de seguridad. Entonces, ¿cuáles son los más habituales? Están justamente los IaaS, que son el de infraestructura como servicio. Justamente este proveedor es el que ofrece la infraestructura tecnológica como servicio de almacenamiento y de las redes, que estamos hablando justamente de la cloud.
la plataforma como servicio, que es el PaaS, ¿no? O el PaaS, ¿no? Y a diferencia del primero, este proveedor lo que ofrece son plataformas tecnológicas para poder desarrollar y ejecutar aplicaciones, ¿no? Y uno tercero, que también es uno de los más importantes, este gráfico no soy, es un tema más que todo de orden de, como sistema, no de un tema de importancia, sino como un tema de infraestructura del sistema de un servicio tecnológico, ¿vale? Y bueno, luego están el software como servicio, que son las famosas SaaS, ¿no? Y estos proveedores al final lo que hacen es ofrecen una aplicación integral completa, ¿no? Para acceder a través de Internet pues, a diferentes servicios que la entidad haya creído pertinente. Entonces, claro, en el gráfico hay diferentes ejemplos, ¿no? O sea, está desde los usuarios finales, que son todo el tema del Gmail o del Office 365, que al día de hoy es algo, no te digo que sea lo más importante, pero al final lo que termina yendo al cliente final o de lo que nosotros al final vemos reflejado en el servicio que estamos contratando, ¿no? Antes, si nos vamos un paso para atrás, está justamente el desarrollador del software, que era lo que estábamos hablando con los modelos más habituales, ¿no? Estos son los que desarrollan todo esto para que lleguen a los usuarios finales. Y luego, antes de esto, antes de desarrollarlo, justamente están los arquitectos justamente o los administradores de IT o los arquitectos de la red o del sistema que se vaya a dar, que es lo que al final soporta, pues al final el último eslabón de esa pirámide. Entonces sí, hay que tenerlo en cuenta. Al final el cloud ha cambiado totalmente. Antes solamente hablamos de la nube como la nube y ya está. Pues al día de hoy ya hay tres tipos de servicios que diferencian el tema de la cloud para tenerlo en cuenta. Al final, dónde se va mi información y dónde está mi información o cómo se maneja mi información. Y al final, a medida que vamos, que subimos en ese modelo, ¿no? El proveedor asume también más responsabilidades y la administración muchas veces pierde la visibilidad directa de esta responsabilidad, que era lo que os hablaba anteriormente. O sea, claro, es que tener un proveedor de tecnología no es nada malo, pero nunca hay que perder la visibilidad de quién me está brindando ese servicio para poder siempre tener el control del servicio que me está dando, porque si es que no le hacemos seguimiento, si al final no le hacemos un tema de gestión, al final, claro, no vamos a poder responder ante cualquier incidente o no vamos a poder de repente hasta mejorar el servicio que ese proveedor nos está dando. Entonces, es un tema depende de qué modelo estemos hablando, pues hay que hacerle diferentes tipos de seguimiento, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar un poco del marco normativo. Aquí no me voy a detener mucho porque ya yo sé que eso lo conocen perfectamente, pero siempre es bueno saber todo el tema del ciber. Al día de hoy, bueno, Europa, bueno, hablando más que todo en específico, la Unión Europea es muy conservadora con el tema de la ciberseguridad, completamente diferente a otros países y el ejemplo más claro es Estados Unidos. Estados Unidos, si bien es cierto, tiene regulaciones que están bastante bien, pero todo el tema normativo en tema de los proveedores de tecnología o los servicios de tecnología no están tan regulados como en la Unión Europea. Aquí puede haber un poco de debate, ¿no? Me parece bien que esté más protegido y más regulado, pensando el legislador en el fin final, perdón, en la finalidad que es el usuario, que son los ciudadanos, y hay personas que pueden decir que, claro, una sobreregulación al final lo que hace es un poco burocracia y todo esto, pero yo al final no lo veo así. Yo creo que todo el tema de ciber hay que aceptarlo, que todo el tema de la tecnología al día de hoy es parte de nuestro día a día y sobre todo en el tema del trabajo, pero la
la manera que se ha desarrollado esto, justamente todo lo que hemos hablado antes y lo que vamos a hablar después, están previniendo justamente que existan fallos en esos servicios o las empresas que brindan esos servicios tengan en cuenta cuáles son sus responsabilidades o cuáles son los requisitos mínimos que deben de tener para poder brindarle al sector público o también al privado, en muchos casos en este marco, ese normativo que les estoy poniendo aquí. Y solamente lo voy a hacer muy breve, ¿vale? Bueno, la Ley 9 de 2017, que justamente es la de contratos del sector público, aquí en resumen, es cómo contratar, cómo la entidad pública tiene que contratar el servicio no, hablan del servicio obviamente en general, pero viéndonos desde el tema de la tecnología, como la entidad pública tiene que contratar a un proveedor de ciberseguridad o de ciber o de tecnología en general, ¿no? Y claro, y tiene unos marcos justamente que son fundamentales como la transparencia o justamente la igualdad entre licitadores, la libre competencia, porque al final eso nos va a permitir saber cómo está el mercado, qué nuevas soluciones me dan para poder elegir y bueno, en fin, ¿no? Luego está lo del esquema de la seguridad, que justamente, como su nombre lo dice, es la seguridad que nosotros estamos pidiéndole justamente a la empresa que debe de tener, ¿no? Y nos tiene que garantizar sí o sí el tema de la integridad, de la disponibilidad o de la trazabilidad de la información que ellos al final van a poder gestionar justamente cada sistema para la administración pública. Y como lo comentaba anteriormente, cada proveedor depende de la categorización que le demos, se le va a poder exigir un ENS pues, bajo o un ENS medio o un ENS alto. Pero eso va a depender mucho del servicio y de cómo internamente la administración pública haya categorizado a ese servicio y qué tan importante también sea dentro de los datos que están si es muy limitado el tema del acceso de datos, pues no será un proveedor crítico. Más que todo en eso está pensado el tema del ENS, ¿no? Luego, bueno, está el tema de la RGPD, que es al final el tema de reglamentos de protección de datos, porque, como les digo, aquí lo que se está manejando son datos públicos, me refiero a no públicos de conocimiento nacional, ¿no? Me refiero a que son datos públicos que no deben de estar expuestos, no se deben de filtrar, deben de ser tratados de manera responsable, deben de estar obviamente con unos parámetros muy regulados. Vosotros sabéis que la Agencia de Protección de Datos Española eh, es una de las entidades que más hace supervisión y más multa justamente por temas de incumplimiento o ver que hay alguna brecha de seguridad o justamente cuando ocurre algún incidente de ciber, al final ve si es que se ha cumplido o no con todas las obligaciones, tanto para los responsables como para los encargados de tratamiento, que ahí están justamente incluidos los proveedores de la tecnología. Ellos son los que tienen el encargo de tratar el tema de todos estos datos por encargo de la entidad pública, ¿no? Luego está el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que al final, más que todo, define los criterios que hay que seguir las administraciones públicas para garantizar justamente esa comunicación entre los sistemas de información de diferentes entidades, ¿no? Y bueno, hay estándares, puede ser abiertos, intercambio de datos, reutilización de aplicaciones, bueno, en fin, ¿no? Bueno, y la última, para no entrar mucho aquí en detalle, que sé que es un poco tedioso el tema de la regulación o del marco normativo, es el de la EIDAS, ¿no? Que al final es el que regula todo el tema de la identificación electrónica, la firma electrónica y todos esos certificados digitales, ¿no? Sellos electrónicos que, bueno, hay que cumplir. Aquí sí hay que cumplir más aún temas al momento de elegir y de plasmar en los pliegos
técnicos hay que poner muy en claro toda la parte de seguridad y todo el tema de los controles que hay que tener para eso, porque claro, que una firma electrónica luego esté por todos los mercados negros que se llaman al final, porque hay un mercado negro que al final trata los datos que son al final robados de entidades o son robados de la administración pública, pues no se quiere que la firma y los certificados digitales estén ahí. Entonces, por eso ese reglamento es mucho más técnico, es mucho más complejo y solamente se enfoca en el tema de la seguridad de todos esos datos, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco más al tema de riesgos, que es creo que un tema importante para esta formación o capacitación de los proveedores tecnológicos, porque como comentaba anteriormente, los riesgos, tú al contratar a un proveedor tecnológico, tú contratas el servicio, pero también estás haciendo entrar un riesgo a tu casa, es decir, a tu casa, me refiero a la entidad pública. Entonces, sí, hay que ver esto muy detalladamente porque al final, si no se tiene un esquema de riesgos, una matriz de riesgos, si lo hablamos de la manera de cumplimiento, no vamos a poder nosotros tener controles ni vamos a poder gestionar debidamente como debería ser un riesgo, ¿no? Puede ser un riesgo residual, puede ser un riesgo inherente, puede ser que la entidad quiera asumir ese riesgo. Eso no hay ningún problema, pero hay que identificar los diferentes riesgos desde un escenario positivo, ¿no? Que todo esté marchando muy bien en el sistema y que el proveedor me está brindando un servicio excepcional, como un poco más conservador y que el servicio al final no me esté dando las garantías que yo estaba pidiendo y al final, claro, todo esto tengo yo que tener un control dentro de esta matriz de riesgos, ¿no? Y a un escenario fatal que obviamente nadie quiere es si hay una brecha de seguridad o si se cae el sistema del proveedor o si no se ha actualizado de manera correcta los diferentes patches de seguridad que hay, claro, cómo mido ese riesgo y cómo tengo yo que gestionar ese riesgo, ¿no? Aquí justamente se está poniendo de manifiesto todos los riesgos de la externalización de la tecnología, de los proveedores que al final nosotros contratamos para los diferentes servicios, ¿no? Y al final, claro, era un poquito lo que comentaba antes, ¿no? Claro, permite acceder a capacidades técnicas, pero también introduce riesgos que se deben de gestionar de manera adecuada, ¿no? ¿Y cuáles son esos riesgos que son los principales que se llevan a través del el sector en el que estamos, que es el tema de la tecnología? Es un tema de pérdida de control sobre los sistemas de información. Eso, aquí entrando un poco más a detalle, eso no puede ocurrir. O sea, la entidad pública, en este caso la Junta, nunca puede perder el control de sus sistemas, porque son los sistemas de la entidad, que diferentes proveedores y por ende tal vez pueda subcontratar si es que se le permite a otros que lo gestione o que brinde el servicio o que lo implemente o que lo ejecute o que lo diseñe, eso está fenomenal. Pero el control siempre tiene que estar dentro de la entidad. No le podemos dar el código fuente o el código final de los diferentes sistemas solamente al proveedor y nosotros no tener ese código. Luego vamos a ver un poco más las consecuencias, pero esto es completamente clave, este riesgo, es el riesgo de perder el control. Y no voy a nombrar entidades, ¿vale? Pero sí hay casos que por una pérdida del control de los sistemas que se está dando a un tercero, no se ha podido dar respuesta de manera eficiente y claro, se arma la de Dios cuando pasa todo esto y solamente por un tema de seguimiento. Luego, claro, cuando estamos hablando de externalización, estamos hablando de una dependencia a veces ya excesiva del proveedor, que es un riesgo
¿vale? Es un riesgo natural, justamente por lo que hablábamos antes, que al día de hoy todo es tecnología y cada vez, cada servicio que antes se brinda de manera interna o de manera física, se está volviendo digital. Y nuestro sector al final como junta, habrán, la junta tendrá obviamente o tiene departamentos de seguridad, de IT, de ciberseguridad y todo esto, pero al final no es el fin de la junta dedicarse a eso. La junta tiene por objetivos pues lo que todos conocemos, ¿no? Pero claro, por eso tiene que estar dependiendo de terceros para que pueda brindar un servicio, poder responder ante las necesidades de la coyuntura actual que se pide. No dejar una dependencia, siempre va a haber excesiva, la tendencia es que se dé esto. Pero claro, ese riesgo al final puede ser controlado. Yo puedo depender mucho de un proveedor tecnológico, pero yo le pongo candados. Si yo le pongo candados a la dependencia esta, al final yo voy a poder cambiar de proveedor, voy a estar dependiendo, sí, del servicio, pero no del proveedor, ¿vale? Es verdad que en muchos casos no hay muchos proveedores que brinden muchas soluciones que son muy determinadas, también eso es cierto, pero depender solamente ese servicio de un proveedor y que se le dé todas las prestaciones, los servicios y los datos, al final es un riesgo que hay que asumirlo totalmente, pero hay que tener controles ante todo eso, ¿no? Luego, claro, el otro de los riesgos que es de manera natural es cómo supervisar el servicio prestado. Más adelante se va a ver, pero es un riesgo. A veces la teoría te dice, sí, supervisándolo A, B y C. No, pero en la práctica, claro, supervisar a tantos proveedores o a un proveedor muy grande que brinda un sistema de información o que maneja información, datos, es complejo. Es complejo y a veces, muchas veces, nosotros como dentro de la entidad no lo podemos hacer y también vamos a tener que depender de un tercero para que haga esa supervisión. O sea, lo ideal es que se haga desde dentro, pero a veces también, como son temas muy técnicos, son temas muy complejos y a veces son el sistema que se ha creado o la infraestructura tecnológica que se ha creado es tan compleja que a veces internamente no lo podemos supervisar. Entonces, claro, también dependemos de un tercero para que me ayude un poco a supervisar esto, que está bien, pero bueno, la cosa es que no sea una dificultad de supervisarlo, ¿vale? O sea, que al momento que la Junta quiera supervisar A o B o C proveedor, que no sea una dificultad, que sea totalmente permitido eso, que eso no conlleve a una negociación para poder yo supervisar, ¿no? Eso, si el día de mañana el responsable de seguridad o cualquier área y quiera supervisar un servicio de tecnología, lo quiere hacer, que eso sea cuando la entidad quiera, no cuando el proveedor quiere. Y eso justamente es el riesgo que está aquí plasmado, ¿no? Bueno, luego obviamente el tema de las vulnerabilidades de la seguridad, que eso ya no lo voy a comentar más. Hacer tecnología, estamos expuestos a ciberataques, a hackers, a malwares y a diferentes cosas que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque al final es el proveedor que se le va a meter en su sistema, que al final es nuestro sistema, pero es el proveedor que lo está gestionando. Hay que tener también una medida de respuesta y bueno, y la falta a veces de visibilidad sobre la cadena de suministro tecnológico, que era un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Tener identificados cuántos proveedores están compuestos mi cadena de los servicios tecnológicos e identificar qué proveedor tiene qué responsabilidad o qué proveedor tiene qué servicio para que ante cualquier cosa o ante cualquier incidencia, ciberataque, hacker, lo que sea, porque al día de hoy también, así como la tecnología avanza, pues también ese tipo de delitos también avanza y cada vez son más sofisticados.
pues tener justamente identificado cualquier servicio con el proveedor para poder luego ir y que pueda responder o responder de manera conjunta, pero lo que se trata es hacerlo y que justamente los incidentes de ciberseguridad no se produzcan. Pero al final es un riesgo, el riesgo cero, como digo, no existe y ojalá que no se dé, pero son cada vez que estemos más inmersos en la tecnología y estemos más inmersos en los proveedores que son al final de terceros y no forman parte de la organización, de la estructura de la Junta, vamos a tener esos riesgos definitivamente ante una coyuntura que está dirigido a esto, ¿no? Entonces, claro, al final muchos incidentes de la ciberseguridad se producen a través de proveedores o de subcontratistas que forman parte justamente de lo que les comentaba del ecosistema tecnológico de la entidad. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, Al día de hoy ya se podría decir que se ha puesto más el tema en la balanza, se ha puesto más el tema que cuando hay un ciberataque o hay algún riesgo o algo se active dentro de los servicios que al final recibimos de esos proveedores, es que se ataca el sistema de manera directa o indirecta, ¿vale? Pero ya no es por un tema que es alguien de la organización, o sea, alguien de la junta que hace algo de mala fe para que suceda esto. Y al día de hoy ya eso se ha dejado a un lado porque ya hay mecanismos que se controlan de la manera interna y es verdad que también hay mecanismos para poder gestionar de la manera externa, pero ninguno es infalible. Lamentablemente ningún mecanismo de seguridad es infalible y justamente por eso se producen muchos ciberincidentes claro, y eso al final impacta de manera sustancial en el servicio y nos puede generar al final un problema muy, muy grande de reputación, de operatividad y también de un tema económico, ¿no? Hasta aquí, no sé si hay una pregunta, una duda, un comentario que queréis hacer. ¿No? Vale, yo continúo en todo caso. Si hablamos de dependencia tecnológica, uno de los escenarios es, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay una pregunta o no? No sé, escuché por ahí una voz. Vale, nada, continúo. Si estamos hablando del tema de la dependencia tecnológica, hay un justamente que se le dice el tema, bueno, uno de las tipologías es el vendor lock-in, ¿no? Que justamente esa dependencia se produce cuando la entidad no puede cambiar fácilmente a un proveedor, ¿no? Y aquí un poco en el gráfico se puede ver cuando es una compañía o una entidad en este caso, ¿vale? Que está todo con un proveedor, o sea, está todos sus sistemas, todo el tema también de los correos electrónicos y todo el tema de los datos en una sola nube, por ende, de un solo proveedor, o cuando la compañía tiene diferentes proveedores, ¿vale? Que al final está poniendo el riesgo en diferentes lugares. No solamente pone, como se dice, los huevos en solamente una canasta, ¿no? Sino que reparte al final el riesgo en diferentes proveedores, porque al final si se cae un servicio, pues al final no le va a afectar al otro tanto como si tengo todos los servicios monopolizados por un solamente proveedor. Entonces, claro, esto cuando ocurre en la práctica, cuando el software que se utiliza en tecnologías que son propietarias, es decir, que el propietario es el proveedor del software y solamente me da a mí una licencia por el año o por los años que se ha determinado. Y claro, y luego cuando yo me quiero ir o cuando quiero cambiar yo de ese proveedor,
Va a ser mucho más difícil si tengo todos los servicios solamente con él. También cuando el proveedor controla el conocimiento del sistema al 100%. O sea, si yo le entrego un servicio de tecnología, sea cual sea dentro de la Junta, solamente a un proveedor que controla el 100% del sistema y yo no controlo lo suficiente para yo poder tener un poco de poder tener esa permisibilidad, ¿no? De yo poder actuar dentro de los controles, es que también va a ser un poco imposible poder cambiar o poder diversificar justamente ese riesgo, ¿no? Claro, cuando no existe la documentación técnica suficiente, es decir, cuando el proveedor no nos entrega toda la documentación que deberíamos de tener para justamente tener un conocimiento compartido y al final se lo encargamos todo al proveedor y nosotros no nos preocupamos en tener la documentación por cualquier cosa, porque claro, no solamente puede haber un ciberincidente o una brecha de seguridad, también puede ser un tema que yo quiera cambiar al proveedor. Y si yo quiero cambiar al proveedor y el proveedor desde el momento cero no me entregó toda la documentación técnica suficiente, no voy a poder cambiarlo o se me va a hacer muy difícil poder cambiar de proveedor porque cada proveedor al final se va a querer quedar en la entidad los años más largos posibles, ¿no? Extender lo que con lo que el proveedor quiera, pero no es lo que el proveedor quiera, es lo que la entidad requiera, lo que la entidad exija, y es por eso que es importante tener toda la documentación desde el momento cero que ese proveedor o los proveedores entran al sistema de información o al sistema de seguridad o de la tecnología de la entidad, ¿no? Y otro es el tema de los datos que no se pueden exportar fácilmente y era lo que un poco comentábamos antes, ¿no? Cuando nosotros contratamos a un proveedor o a varios proveedores, ¿vale? Y se termina el contrato o se va a resolver el contrato porque al final no me está dando un servicio óptimo o porque ha fallado o la comunicación con el proveedor, venga, que pueden ser diferentes situaciones y yo quiero hacer la migración, ¿vale? O quiero exportar esos datos de manera fácil al otro proveedor que yo le voy a encargar, o de repente ya no voy a querer encargarlo y lo voy a querer tratar de manera interna, pues si es que esos datos no tienen los mecanismos para poder exportar o para poder migrarlos de manera fácil, dependemos mucho de ese proveedor y por más que sea un servicio estratégico, sea un servicio sensible o un servicio crítico, no puede el proveedor tener siempre el control del 100%. Además, yo diría que nunca debe de tener el control del 100%. Nosotros siempre debemos de tener un plan A, B y C ante cualquier tema que se pueda presentar. Entonces, claro, el tema de la dependencia tecnológica al final limita la capacidad de la administración para poder introducir nuevas tecnologías, para introducir competencia entre otros proveedores y luego, obviamente, el tema de la innovación de evolucionar ante nuevas tecnologías en los sistemas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque al final depender de solamente un proveedor, porque a ver, muchas veces a mí también me han comentado el tema así, pero ese proveedor me funciona muy bien durante muchos años y no he tenido ningún problema, venga, lo que sea. Pero si en algún momento ocurre algo o en algún momento se toma la decisión que se va a cambiar de proveedor porque se ha visto una mejor resultado, una mejor tecnología, una mejor solución para determinado servicio y para determinados sistemas de información o de ciberseguridad o en general de ciber para la entidad, y no tenemos justamente todo lo que hemos mencionado antes, va a ser muy difícil poder cambiar de proveedor. El proveedor siempre se va a se va a querer quedar en la entidad, obviamente por un tema económico, estratégico y de reputación, porque al final eso le pone más CV, ¿no? Se puede decir, más de experiencia en el mercado para poder contratar con otras administraciones, pero eso no puede limitar para nada el tema a la entidad pública
y creo que eso es algo que se tiene que tener en cuenta para cuando se inicia la relación con el proveedor tecnológico, tener el escenario que si continúa o si no continúa. Y si no se continúa, se tiene todos los mecanismos para cambiarlo de manera fácil o por lo menos ordenada y no estar en un problema que les acabo de comentar, ¿no? Luis Felipe, Sí, buenos días de nuevo. bueno, ya Son las 10:25. Vamos uy, por la diapositiva 18 de 48. sí, sí, sí. Obviamente no vamos a cubrir el tema completo hoy. Eh, yo entiendo que podíamos tomar la decisión quizás de dividir esta sesión en dos Vale. y completar el tema en el mes que viene, pero bueno, en fin, esa era una decisión que deberíamos tomar tranquilamente. Ujú. Pero yo iría, en fin, de alguna manera cerrando hoy porque no podemos, en fin, Extender ampliar un poco más. el tiempo ni extendernos más porque cada uno tiene sus obligaciones Sí, sí, y, sí. y las 30 personas que estamos aquí detrás, bueno, pues tienen otras cosas que hacer, seguro. Así que yo cerraría por hoy cuando te parezca oportuno y analizamos la oportunidad o no de continuar con la charla en la siguiente, en el mes que viene. ¿Ok? Vale, vale, fenomenal. Yo quiero cerrar con una diapositiva y terminamos el webinar, ¿vale? Y ya vemos si es que se continúa en una segunda sesión. ¿Sí? Como te parezca oportuno. Sí. Yo les quería presentar, bueno, había muchas cosas porque claro, el tema final es muy complejo, pero para ya no irme un poco más y extenderme, estimados, definición clara del objeto del contrato al momento de contratar a un proveedor tecnológico. Es el primer punto que se tiene que atacar entre comillas, para que no, luego eso no nos pase factura, ¿vale? Una definición clara del objeto del contrato facilita la supervisión y el del servicio y evita ambigüedades que luego el proveedor no vaya a querer reconocer o no vaya a querer prestar, ¿vale? El objeto tiene que ser, obviamente, tiene que ser exacto, tiene que tener la funcionalidad del sistema, los requisitos técnicos, la responsabilidad del proveedor, los entregables esperados, los plazos de ejecución y los niveles del servicio, ¿vale? Eso es desde el inicio de la relación contractual con un proveedor tecnológico, el objeto es en lo que se tiene que tratar de manera clara. Un contrato tecnológico siempre debe definir claramente el alcance del servicio que se contrata para poder luego mitigar cualquier riesgo que se pueda tener a futuro. Yo con esto les dejo esa idea que sí la quería tocar porque me parecía muy importante y creo que si te parece, Pedro, aquí lo podemos dejar porque se ha extendido un poco el tiempo, ¿no? Sí, muchas veces somos muy optimistas con respecto a, no, esto en hora y media nos lo comemos, pero obviamente hoy no ha Sí. sido el caso. Así Así es. que, No sé si es en que fin, hay una pregunta, una duda, algo. no ha aparecido nada en el panel de preguntas. Entiendo que todo Vale, ha ido quedando razonablemente claro a lo largo de la presentación. vale, Por lo vale. tanto, muchas gracias, Luis Felipe, por tu trabajo y por el cariño que sé que le has puesto a la preparación de esto. Y quién sabe si nos vemos el mes que viene también. ¿Vale? Vale, fenomenal. Muchas gracias a todos. Un Gracias, abrazo. Pedro. Un abrazo y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Vale? Feliz Semana Santa a todos. Feliz semana a todos. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.